En esta presentación vamos a hablar sobre la función inyectiva. Los temas de la exposición que vamos a abordar son qué es una función inyectiva, las características de una función inyectiva, cuándo una función no es inyectiva y algunos ejemplos y gráficos de funciones inyectivas y funciones no inyectivas. Bueno, voy a explicar qué es una función inyectiva. Una función inyectiva, también llamada 1 a 1, es una función que asigna diferentes entradas a diferentes salidas. Es decir, no hay dos entradas diferentes que tengan la misma salida. Imagínate que tenés una función que toma un número, esa función toma un número y te da otro número. Si cada entrada tiene una salida distinta y ninguna salida se repite para diferentes entradas, entonces la función es inyectiva. Vamos al ejemplo, ¿no? F de x igual 2x, ¿no? Si cambiamos la x por un 3, daría f3 igual 6, ¿no? Porque 2 por 3 da 6. Si ponemos 5 da 10 y si ponemos 7 da 14. Acá cada número de entrada, poner el número de entrada en este caso sería un 3, produce un número diferente en la salida. En este caso sería el 6. Es como una regla que evita duplicados en la asignación. Características de las funciones inyectivas. Algunas de las características son la unicidad. Esto quiere decir que cada elemento del dominio se asigna a un elemento único del codominio. Por ejemplo, en la función f de x es igual a 2x, el dominio serían los números reales, al igual que el codominio, o sea, la r. Por ejemplo, quedaría f de 1 es igual a 2, f de 2 es igual a 4, f de 3 es igual a 6, y así sucesivamente. Otra de las características es que no hay elementos duplicados. Esto quiere decir que no hay elementos diferentes en el dominio que se asignen al mismo elemento en el codominio. Por ejemplo, la función f de x es igual a x elevado a la 3. Tiene como dominio números reales al igual que el codominio. La función quedaría f de 2 es igual a 8, f de 3 es igual a 27 y así. La inversa es otra de las características de las funciones inyectivas. Esto quiere decir que las funciones inyectivas tienen inversas izquierdas, lo que significa que se puede deshacer la función. Por ejemplo, la función f de x es igual a 2x. Su inversa sería f elevado a las menos 1 por 4 es igual a 2. La restricción del dominio quiere decir que si se restringe el dominio de una función inyectiva, la función resultante sigue siendo inyectiva. Por ejemplo, la función f de x es igual a x al cuadrado. Si se restringe el dominio si se restringe a 0 y a infinito, la función resultante va a ser inyectiva. ¿Cómo saber cuando una función no es inyectiva? Una función no es inyectiva cuando dos o más elementos del dominio se relacionan con un mismo valor del codominio. Por ejemplo, si tomamos la función f de x igual x al cuadrado, vemos que f de 2 es igual a 4 y f de menos 2 es igual a 4. Esto quiere decir que tanto 2 como menos 2, que son distintos valores del dominio, terminan dando el mismo resultado en el codominio, que en este caso es 4. Entonces, como hay más de un valor del dominio que se asocia con el mismo resultado, esta función no es inyectiva. Otra forma de darnos cuenta de esto también es mirando el gráfico de la función. Si trazamos una línea horizontal, es decir, una línea paralela al eje X, y esa línea corta el gráfico en dos o más puntos, eso significa que la función no es inyectiva. Bueno, eh, haciendo un breve repaso de lo que es y lo que no es una función inyectiva, más que nada para refrescar, una función inyectiva es una función con relación 1 a 1, es decir, que existe un codominio y un dominio, en donde cada elemento del codominio se refleja en el dominio. ¿A qué queremos llegar con esto? De que un elemento del codominio solamente se puede asociar a un solo elemento del dominio. Por eso la función se la conoce como función de relación 1 a 1.
porque no se puede asociar más de un elemento del codominio a un solo elemento del dominio. En todo caso, si se llegara a asociar un elemento del dominio a un solo elemento del codominio, entonces la función ya no podría ser considerada una función inyectiva, porque estamos reflejando más elementos del codominio en un solo elemento del codominio, entonces no existiría esa relación de 1 a 1 y no se cumpliría, por así decirlo, esa propiedad. Pero bueno, en los ejemplos siguientes se puede entender un poco más claramente lo que es una función. Y bueno, en el siguiente gráfico podemos apreciar claramente lo que es una función inyectiva y lo que no es una función inyectiva. Bueno, acaba de aclarar que antes de realizar el gráfico tenemos que saber los valores de la función. Esto lo hacemos muy sencillamente reemplazando los valores de x de x y teniendo un seguimiento de los valores y los números que utilizamos anteriormente. Una vez realizado estos cálculos y teniendo el seguimiento de estos valores y obviamente graficando con dichos valores en el eje cartesiano, podemos llegar a la conclusión de que es una función lineal. ¿Por qué? Porque el gráfico atraviesa las coordenadas anotadas anteriormente en la tabla de coordenadas. Y podemos ver que que solamente atraviesan una sola vez el eje X y el eje Y. Y también los valores se invierten como si fuese un espejo o sí, más que nada como si fuese un espejo del otro lado de la función. Ahora, de la imagen de la derecha podemos apreciar de que no es una función inyectiva. ¿Por qué? No es una función inyectiva ya que el mismo valor de x le corresponde a dos imágenes en y. Es decir, que las dos imágenes de y se representan sobre el mismo eje del x. O sea, no existe lo que se conocería como un espejo de la función, sino que solamente se grafica de una manera distinta.